con la grabación. Así que les voy a presentar a nuestro expositor. Como les digo, la empresa es Colb Estudio Legal. El expositor es don Sebastián Jiménez. Don Sebastián ya tiene más de 20 años de experiencia en la práctica de derecho corporativo, tiene diferentes especialidades, pero una de ellas es el tema de digamos, la parte de privacidad de datos. Entonces, por eso para nosotros era importante contar con él para que les pueda aclarar y referirse al tema. Los dejo con Sebastián. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. La presentación es toda suya. Gracias, Tatiana. Gracias a todos por participar en la charla. Espero que sea de utilidad, dándole un poco de énfasis a la presentación que hace Tatiana. Mi nombre nuevamente es Sebastián Jiménez. Soy especialista. Tengo una maestría en Derecho Corporativo en London School of Economics. Actualmente soy el chair de la Asociación Internacional de Privacidad de Datos, que se llama IAPP, que es la empresa, digamos, la más famosa certificación de profesionales en propiedad intelectual. Co-chair para el capítulo de Costa Rica. También somos parte de la Comisión de Propiedad de la Asociación Internacional de Propiedad Intelectual en la Comisión de Protección de Datos, que se conoce como INTA, para los que saben digamos, del tema de derecho de propiedad intelectual. Un poco el tema de protección de datos, previniendo riesgos reputacionales, viene a abarcar la existencia de una legislación actual en Costa Rica sobre protección de datos que es muchas veces desconocida por las empresas, o muchas veces se debe a la falta, digamos, de acción que tiene la Agencia de Protección de Datos. Sin embargo, existe siempre ese riesgo de cumplimiento, de que existe una ley de orden público que todas las empresas tienen la obligación de cumplir. Entonces, las preguntas que nos vamos a hacer al final es: ¿cuáles son mis obligaciones? ¿Cómo hago yo para cumplirlas? ¿Cómo estoy manejando los datos de mis clientes, de mis empleados? Una serie de preguntas que todas las empresas deben hacerse a lo interno, y pues buscar los mecanismos de cumplimiento que también se mencionarán más adelante. Empecemos acá, déjame pasar la página. Ok, hacemos una pequeña introducción, que era esto. Veremos rápidamente, como en Express, los modelos regulatorios que existen. Veremos un poco la legislación costarricense, la clasificación de los datos, los derechos de las personas. La última parte es, digamos, lo que se conoce como la carnita, los riesgos y cómo prevenirlos, toda la parte de importancia de lo que es esta charla. Al final, preguntas y respuestas. La introducción, bueno, ya varias veces hemos repasado esta charla, pero el tema de privacidad, no solamente datos de información, es un concepto que ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo. El concepto original o tradicional de privacidad que conocemos es ese concepto territorial, ¿verdad? O sea, ese concepto de lo que es mi casa, lo interno de mi casa, el garaje, el patio, o la parte corporal, de que nadie me puede tocar, ¿verdad? Nadie puede acercárseme demasiado. Yo no le doy la mano a toda la gente. Toda esa parte corporal y física que está protegida ciertamente por alguna legislación. Todos conocen esta legislación que está en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que refiere a la intimidad del hogar, a la intimidad de la familia y todo esto, esa intimidad que ahora, con todos estos avances de tecnología que existen, digamos, se ha concentrado en un aparato, en una red. Todas estas fotografías que antes teníamos en nuestras casas, en álbumes, ya no están ahí, están en un dispositivo electrónico. Toda esta información bancaria de las cuentas, estados de cuenta, eso ya no está físicamente en nuestras casas, está en un aparato que tenemos nosotros. Toda esta parte de nuestras interrelaciones con las personas, ya casi no usamos más video, usamos más llamadas, WhatsApps, mensajes. Ya no llamamos a un amigo para contarle una historia, sino que le mandamos un WhatsApp, un audio. Entonces, toda esta privacidad ha ido evolucionando y se ha convertido en que a la gente antes le importaba más que se le metieran a robar a la casa y le robaran la pantalla y el equipo de sonido. Ahora más bien a la gente eso no le importa. Antes poníamos rejas en nuestras casas para que no se metieran a robar. Bueno, todavía creo yo, pero
Ahora la importancia es, se me perdió el celular y se acaba el mundo, ¿verdad? O sea, se le pierde a alguien el celular o la computadora y es realmente la persona colapsa inmediatamente, sin las fotos. Muchas veces, obviamente, si tenemos respaldos en la nube y todo esto, pues la cosa es un poco más sencilla. Otra forma de privacidad que es importante mencionar es el de las comunicaciones, que más adelante hablaremos un poco de eso, que es sobre el correo electrónico, el teléfono, el WhatsApp y todo eso. Entonces, el concepto de privacidad ha ido evolucionando con los años y con el tema entenderemos un poco más de por qué surgen todas estas leyes de privacidad de datos, de protección de datos. Vamos a hablar un poco sobre lo que ha sucedido últimamente, que Tatiana lo mencionó muy oportunamente, que es, digamos, el boost, el empuje, el auge que ha tenido el tema de privacidad de datos a causa del coronavirus y la nueva normalidad. Entonces, todo esto ha impulsado a que exista el teletrabajo, a que usemos menos el carro, a que ya no asistamos tanto a las oficinas, a que tengamos necesariamente que depender más de estas plataformas digitales, ¿verdad? Para trabajar, para entretenernos como Netflix, para hacer los pagos como las cuentas en línea, los e-wallets, el e-commerce ha crecido enormemente. Bueno, la tecnología de medios de transporte, Uber, Didi, InDriver, todo lo que es transporte de comida. Ustedes saben que ahora ya casi que los restaurantes están cerrando, lo que están haciendo es alquilando cocinas para mandarle la comida a la gente a la casa. Entonces, todas estas disrupciones nos han creado o nos han obligado a los que teníamos cierta resistencia, y eso lo vamos a ver en este siguiente cuadro acá. Vamos a ver que este cuadro que está acá es esta curva de Kübler-Ross, que refiere un poco a lo que ha sucedido. Antes había mucha resistencia en utilizar plataformas, digamos, de bancarias, digitales. O sea, yo no quería hacer una transferencia bancaria, yo no confiaba en Uber, yo no confiaba en este. Cuando viene el coronavirus, obviamente todos pasamos por esa etapa, frustración, depresión, y de repente dijimos, bueno, quizás sea bueno utilizar el automercado en Express, ¿verdad? Quizás sea bueno hacerlo. Entonces ya vimos que funcionó, que nada pasó, que entonces la gente empieza ahora a empujarse indirectamente hacia todas estas plataformas digitales, ya sea porque han evolucionado y nos han facilitado la vida con el tema tecnológico, porque ciertamente hace 10 años, 15 años hubiera sido otra pandemia la que hubiéramos vivido, ¿verdad? Sin todas estas plataformas, sin todo este entretenimiento. Creo que este gráfico refiere mucho a lo que ha sucedido, no solo con el COVID, sino con el auge y la importancia del tema de protección de datos a nivel mundial. Vemos aquí la importancia también para efectos de Latinoamérica, que el crecimiento del e-commerce en Latinoamérica es enorme. O sea, es las regiones en el mundo en las que más ha crecido el comercio electrónico por medios digitales, ya sea por el teléfono o por las computadoras. Entonces, ahí vamos viendo que toda esta importancia que tiene el comercio electrónico va a verse reflejado en el tema de protección de datos. Esta parte la tengo como ejemplo para que ustedes la analicen, la mediten. A todos les vamos a enviar la presentación al final para que la tengan ustedes y la puedan revisar. Bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son los principales retos en la protección de datos? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vean qué interesante que todos los que hacen IT saben que existen riesgos en el tema de protección de datos, pero podríamos decir que son los que están más cerca del manejo de información, conocen las formas de proteger la información, ellos están muy al tanto de eso. El 56% de los empleados no entiende muy bien qué es protección de datos. En la empresa, en la propia empresa, no sé qué es eso, he escuchado mucho, no sé de qué se trata. Entonces, sí saben que existe, pero no saben cómo ejecutarlo, en qué consiste. Importantísimo el tema de presupuesto. O sea, a veces se piensa que hacer o poner a la empresa en regla con protección de datos es algo carísimo, complicadísimo, enredadísimo y que solo lo necesitan las empresas que tienen X cantidad de empleados. Pues es más bien todo lo contrario.
O sea, es un poco de orden, de obviamente buscar a las personas indicadas, buscar la asesoría indicada, pero a partir de ahí es un modelo bastante estándar que aplica casi para todas las empresas, porque casi todas utilizan los mismos modelos, al menos a nivel local. Hay muy poca variación en esos modelos. Muy importante, o sea, tampoco los auditores nos hacen ver en las cartas de auditoría, ok, sí, no cumple con la ley de protección de datos, entonces esa es una nota, una mancha que va a quedar ahí, ¿verdad? Y cuando presente usted a la junta directiva o a los socios, no va, eso no lo reflejan. Entonces, esa es un poco la visibilidad que los ejecutivos tampoco tienen y las auditorías tampoco están reflejando. Muchas veces conocimiento y obviamente la parte final es que casi ninguna empresa o muy pocas empresas tienen los manuales que realmente se necesitan por la existencia de la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, que esta ley, como les digo, es de orden público y aplica para todas las empresas que existen en el país, todas las personas físicas o jurídicas que manejen datos de terceros. Bueno, aquí otra vez, un ejemplo en el Reino Unido, después del COVID, del crecimiento que ha tenido las ventas por Internet. Entonces, ahora casi todas las empresas quieren tener plataformas digitales, tratar de vender. Entonces, hay relaciones con PayPal, con PaySafe, con Google Pay. Hay relaciones con empresas que gestionan los cobros. O sea, ha crecido enormemente y se va haciendo más complejo este tema de protección de datos. Entonces, ustedes ven el pico enorme que ha tenido entre el 2019, el 2013 y el 2020. Y hacia ahí vamos, o sea, se va a seguir aumentando día con día. La gente empieza a cambiar sus hábitos de consumo. Obviamente, en algún momento todos queremos salir y volver a la normalidad anterior, pero algo necesariamente va a tener que haber cambiado y lo que está cambiando principalmente es todo este manejo del comercio electrónico digital y la facilidad que nos da más tiempo no ir al banco, nos da más tiempo pedir el súper y que nos llegue a la casa. Es mejor no nos alistemos para ir a comer afuera, llamemos a que nos traigan la comida, ok, perfecto. Pero, como les voy a explicar un poco brevemente, todas estas empresas que nos dan estos servicios, ellos utilizan nuestra información y no solo ellos, todos nosotros. O sea, si nosotros tenemos una farmacia bueno, entonces lo ideal sería en cada factura preguntar al cliente el número de teléfono, correo electrónico para mandarle promociones de la farmacia, ¿verdad? O yo voy a mandarles un regalo a cada uno de mis clientes, pero ese regalo va a ser digital y ese regalo va a incorporar una serie de información que lo va a obligar a venir hacia acá a cambiar el regalo y ese regalo la persona no me lo ha solicitado ni me ha autorizado que se lo envíe, ¿verdad? Pero yo tengo la posibilidad de hacérselo llegar a su correo electrónico digamos, contar con la autorización de la persona. Entonces, estas prácticas son prácticas usuales que todos estamos tratando de implementar para mejorar nuestro modelo de negocios. Hablemos rápidamente sobre los modelos regulatorios en materia de protección de datos. Es interesante esta parte, la voy a tocar brevemente, pero existen diferentes modelos sobre la forma en que se regula la protección de datos. La diferencia principal, hay algunos países ciertamente que no tienen esta legislación, entonces en estos países digamos, no hay ninguna protección. Las empresas grandes importantes pueden utilizar los datos y mandar correos, tomar su información, vender su información de manera, digamos, bastante libre y bastante abierta. Por ejemplo, el modelo que seguimos en Costa Rica es parte del modelo que está vigente en la Unión Europea, que considera que existe un derecho constitucional que protege los datos de cada persona. O sea, vamos a ver más adelante qué son datos o qué es esa parte de datos. Suena como, bueno, ¿qué son mis datos? Mi nombre, mi número de teléfono, bueno, sí, pero el concepto de datos evoluciona hasta datos biométricos, no solamente mis preferencias religiosas o políticas o sexuales, sino que mi pulso, mi ubicación, mi geolocalización. Por ejemplo, si yo soy una empresa que vende
productos para la presión alta. A mí me interesa conocer las frecuencias cardíacas de todas las personas que utilizan los relojes Polar, porque puedo saber, digamos, qué tanta incidencia o importancia pueda tener eso en mis ventas en Costa Rica, o en qué país específicamente me interesa más eh, vender ciertos productos. Entonces, todos estos modelos de negocios giran alrededor de los datos que se obtienen. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, si ustedes tienen una venta de tenis por internet, o no necesariamente por internet, una tienda abierta de tenis, a ustedes les gustaría saber, bueno, cuáles son las tenis que más le gustan a la gente en Costa Rica. ¿Le gustaría tener unas tenis que tenga el logo de la selección, o le gustaría unas tenis que tenga el logo de Deportivos Saprissa, o realmente les gustaría más unas tenis de LeBron James? Entonces, bueno, toda esta información se puede obtener muy fácil a través de las empresas que venden esta información y que ya la han obtenido a través, digamos, de redes sociales como Facebook, Instagram. Entonces, todo esto de análisis de datos, data analytics, que es otro tema, pero hay empresas que se dedican a eso, a estudiar las redes sociales, a estudiar la información que está ahí para poder emitir ciertos criterios y predecir ciertas tendencias. Y pasamos al otro modelo, que es monetización, que es en el modelo de Estados Unidos. Entonces, en Europa es un derecho fundamental protegido, digamos, a nivel constitucional. En Costa Rica, digamos que sería equivalente al derecho de la intimidad protegido constitucionalmente. En Estados Unidos no hay tal derecho de protección de datos a nivel constitucional. Hasta algunos años para acá, imagínense que el primero fue en el 2018, el primer estado que emitió una legislación relacionada con protección de datos fue en el 2018. Este es un tema que viene hablándose en la Unión Europea desde los años 90. En Estados Unidos pues estaba a la libre, y eso permitió o ha permitido la creación de empresas como Facebook, que obtienen toda su información a través de una aplicación amigable que les permite compartir fotos, que nos permite conocer, hacer amigos, hablar y hacer una serie de cosas que, bueno, nos facilita la vida, pero, digamos, a costa de perder, digamos, a favor de ellos toda la información. Ahí más adelante veremos cómo sucede esto y por qué sucede, y en qué momento yo di la autorización o no di la autorización para que me quitaran toda mi información, o para que no me quitaran. No es que me quitaran, porque no es algo que se quita, sino que es algo que se recoge sin mi autorización. En China, el otro modelo, el más extraño, es que en China, como es un régimen comunista, pues ciertamente los datos pertenecen al Estado, y el Estado controla todas las aplicaciones tecnológicas, controla el Internet. Entonces se utiliza como medio de control. Un poco lo había mencionado anteriormente en otras charlas, que es el modo del Big Brother de Orson Welles, ¿verdad? De un panoptic, o sea, de un ojo que todo lo ve, como en El Señor de los Anillos, que está encima de todas las personas. En China esto sucede abiertamente, o sea, es un modelo de restricción de los derechos fundamentales. Ciertamente ese ojo que todo lo ve está en todas las legislaciones, y todas estas empresas tienen estas capacidades para poder procesar información en tiempo real, procesar, digamos, likes o fotos o friends, y en un segundo pueden saber si, por ejemplo, el tema de Jorge Luis Pinto y no sé, la historia esta de Brian Ruiz y Keylor Navas y Celso Borges está haciendo trend en redes sociales. Entonces es un momento para yo apurarme a hacer algo. Ahorita sale alguna empresa poniendo un anuncio con esos jugadores, porque esos jugadores son los que más se están moviendo. Entonces es un poco esa la tendencia. En Latinoamérica, obviamente, seguimos el modelo europeo. Casi todos los países, o en todos los países, siguen el modelo europeo. En la Unión Europea la observancia es muy fuerte. Existe una tendencia muy importante a sancionar, a castigar. Recientemente o anteriormente se ha castigado a muchas empresas. Por ejemplo, la fusión entre WhatsApp y Facebook. Cuando se dio esta fusión, se autoriza la fusión, pero con algunos mecanismos de limitantes, y uno de ellos era de comportamiento, que no podían compartir la información, so pena de recibir unas multas. Sin embargo, para ellos las multas, que fueron creo que 400 millones de euros,
no fueron nada y al día siguiente que se autoriza la fusión, pues comparten la información y llegan con un cheque a pagar la multa nada más. Para que ustedes se den una idea, en Estados Unidos hasta hace poco se da una primera, digamos, sanción importante hacia Facebook sobre, creo que era un tema de datos biométricos y también se le hace una multa, creo que es, o una indemnización más bien, creo que era un class action a favor de algunos usuarios en el estado de Illinois que se les pagó como 128 millones. Obviamente eran miles de personas, entonces cada uno recibió una platilla que llaman. En Latinoamérica se copia el modelo europeo, pero bajo una observancia muy laxa. O sea, ¿quiere decir eso? Bueno, que la Agencia de Protección de Datos tiene un papel muy ligero, muy liviano. Por eso es que esta charla habla un poco de la responsabilidad reputacional de cada empresa. Porque si bien es cierto que no va a haber una sanción de la Agencia de Protección de Datos, ni va a haber, ustedes vieron que en el caso de la OPAT, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos simplemente se lavó las manos y no generó mayor ruido. Bueno, ciertamente una de las críticas que hace la OSD cuando Costa Rica ingresa es que dice que la Agencia de Protección de Datos pertenece al Estado. Entonces, el Estado no se va a criticar o se va a castigar a sí mismo, entonces necesitaban generar cierta independencia de la Agencia de Protección de Datos. Antes la Agencia de Protección de Datos estaba en las oficinas del registro público, entonces quiere decir que formaba parte del Ministerio de Justicia y Gracia, entonces quiere decir que toda esa información que estaba recogiendo el gobierno era como que, bueno, yo estoy recogiendo información, así que no haga mucho ruido. Pasa, ahora empieza con una independencia, digamos, física y pasa a tener una oficina en barrio, creo que barrio Escalante hasta ahora, ¿sí? Pero, digamos, el papel ha sido un poco liviano, un poco ligero. Se ha limitado, digamos, a denuncias cuando ellos tienen facultades para hacer auditorías. Si bien no estoy criticando, pero es la realidad, o sea, no es como que estoy en contra, la agencia se ha dedicado mucho pues, a hacer comunicados, a tratar de ayudar a las personas, a entender un poco, pero sí ha tenido un papel, digamos, bastante laxo. Ok, continuando acá con la legislación que tenemos en Costa Rica. Como les mencioné, existe la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, que es una ley que está vigente desde el año 2011. Hace poco salió un artículo, ayer creo, en La Nación de uno de los diputados que decía que querían hacer un proyecto de reforma, que habían trámite un proyecto de reforma con algunos cambios importantes y algunas cosas de fortalecimiento para la Agencia de Protección de Datos, pero digamos que nos gustaría ver un poco más de acción de la Agencia de Protección de Datos para ver cómo podríamos hacer que estas leyes se implementen un poco mejor. Actualmente, repito, el riesgo es más reputacional. Por ejemplo, en el caso de la UPAT, la Agencia de Protección de Datos tomó un papel neutro, pero la reputación del gobierno se fue por el piso. O sea, la cantidad de desconfianza que se genera, las dudas, o sea, ya todo el mundo tiene la misma broma, que si nos están escuchando, que si es la UPAT, que si aquí, que si allá. Entonces eso mismo aplica para las empresas. Un caso similar sucede con la empresa Tigo, con el caso de Ana Eugenia Cartín, María Eugenia Cartín creo que era, que lastimosamente se filtró un audio de la señora. Eso era tal vez un poco relacionado con privacidad de las comunicaciones, pero se filtra el audio de la señora y todo el país hace mofa de ella, generándole problemas a nivel personal, social. Entonces, ella se ve, tampoco la Agencia de Protección de Datos hizo nada en ese momento, pero se le abrió la posibilidad de que a partir de esa afectación presentara un proceso civil y demandara millones de dólares contra la empresa que generó esta fuga de información. Desde el punto de vista de legalidad o estricta legalidad, digámoslo así, como decimos nosotros, el incumplimiento no se da directamente de parte de Tigo. Entiendo que hay un call center contratado por Tigo para que realice todos estos servicios. Sin embargo, otra vez, una
de las premisas del tema de protección de datos es que yo puedo estar muy cubierto, pero el hilo siempre se rompe por lo más delgado. Entonces, si yo no obligo a mis proveedores, o por lo menos les comunico y les pido que cumplan con los lineamientos que yo tengo como empresa, y que si los incumplen, yo tendría la capacidad o la facultad legal de demandarlos o de cobrarles cualquier cosa que me hayan generado a raíz de un reclamo judicial. Que queda abierto, queda ese vacío. Entonces creo que algo similar fue lo que pasó. El proveedor no tenía una relación de ese tipo contigo. Bueno, como les dije, el modelo costarricense se basa en el modelo español. Sufrió una reforma, digo yo, importante en el año 2013, porque de lo que estaba en el 2011 al 2013 realmente era algo que resultaba inaplicable y ninguna empresa lo iba a aplicar ni estaba interesada en, preferían incumplir antes de aplicar eso porque, digamos, existía lo que se llamaba un superusuario, que era la Agencia de Protección de Datos, y ese superusuario le daba la posibilidad a la Agencia de Protección de Datos de entrar a todos los sistemas, explorar, conocer, revisar, chequear todas esas bases de datos. Entonces, eso suena como wow, eso sí era como la UPAD, pero más grave, ¿verdad? Entonces, ahí se reformó para eliminar todo eso y se le dio un poco más de aplicación práctica, porque al principio a nadie le interesaba, o sea, sonaba como una locura, sonaba como algo que nunca iba a funcionar. En otros países existe algo similar, o sea, en España uno puede ir a la Agencia de Protección de Datos y decir, bueno, quiero que me diga cuáles empresas tienen mis datos personales. Quiero que, mire, la tiene Cabletica, que es un proveedor de cable, Cable Color, que en 1980 era el proveedor de cable de su mamá y usted llenó una encuesta. Bueno, yo quiero que le pidan a Cable Color que borre esa información. Entonces, así es como empiezan todas estas tendencias, digamos, de copiar los modelos, pero obviamente en Costa Rica resulta imposible, tanto a nivel práctico como a nivel presupuestario, que una entidad como la Agencia de Protección de Datos pueda lograr algo así en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Entrando en materia de la Ley de Protección de Datos, vean que el nombre de la ley es Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. Entonces, el centro de la ley es la persona. Yo soy el centro de la ley. ¿Qué me protege esa ley? Protege desde mi nombre, mi foto, mi video, mi expediente médico. O sea, si alguien me toma una foto en la calle y la sube a redes sociales, yo puedo obligar a esa persona a que la baje. Si alguien me toma un video, lo mismo. Si un doctor comparte mi expediente médico con una empresa farmacéutica para hacer una encuesta sin mi autorización, lo importante es mi autorización. Yo soy el dueño de mis datos. Hagamos esto o traduzcamos este concepto que es inmaterial en un concepto material. A veces yo les explico, si ustedes tienen una bolsa de manzanas y esa bolsa de manzanas, una es el nombre, una es el teléfono, una es la foto, una es el video, una es donde estoy ubicado yo actualmente. Entonces, nadie puede llegar y quitarme mis manzanas sin preguntarme. Ciertamente eso sería robo, me estaría robando mi información, ¿verdad? La estaría tomando sin que yo lo autorice. Entonces, si yo voy a comer a un restaurante con mi bolsa de manzanas y digámoslo así, voy al baño y cuando regreso hay una manzana menos porque en la factura me pidieron que diera mi correo y mi número de teléfono y me los llevaron para mandarme información del restaurante sin mi autorización de recibir esa información, entonces ahí perdería yo algunas de mis manzanas, ¿cierto? Entendiendo el ejemplo de las manzanas, cuando yo doy mi información o mis manzanas a alguien y le digo, bueno, está bien, le voy a dar mi manzana de teléfono y mi manzana de datos biométricos, pero usted me tiene que garantizar que no se lo va a pasar a nadie más, que solo lo va a utilizar para un propósito legítimo, o sea, solo lo va a utilizar para mandarme ofertas del restaurante, punto. No se lo va a vender a los restaurantes de la zona, no se lo va a vender a la gente que lava carros a la par, simplemente se lo estoy dando a usted y a la misma vez yo le puedo preguntar, o yo tengo el derecho, como decir un depositario de los datos, ¿cómo lo va a custodiar? ¿Cómo los va a guardar usted? ¿Cómo va a guardar esas manzanas?
Porque también, si yo le doy una manzana y lo que dice la persona es, bueno, yo la voy a tirar ahí, atrás y ahí el que la agarre se la lleva. O sea, la voy a tener descuidada, no la voy a proteger, no la voy a tener en la refrigeradora para que no se me dañe. Eso es algo similar, un ejemplo, digamos, muy práctico de lo que es el manejo de los datos personales. Entonces, pensemos en el reloj con el que uno hace ejercicio, que alguna gente usa un reloj para hacer ejercicios y que le toma la frecuencia cardíaca, cuántas calorías hizo. Bueno, estos relojes transmiten esa información a su teléfono celular y usualmente hay una app de cualquier reloj que usen, del Apple Watch, del, no sé, Polar o el que sea, y esta información suya se va para alguna parte. O sea, y uno dice, bueno, hey, pues a mí qué me importa que mi información, mis manzanas de datos biométricos se vayan a alguna parte. Bueno, pues sus datos están protegidos y esta empresa para poder vender o utilizar o, digámoslo así, monetizar esa información necesita mi autorización. Entonces, la pregunta del millón es, ¿y cómo hacen para tener mi autorización estas empresas para hacer todo eso que hacen? ¿Y en qué momento yo les dije que podían agarrar toda esa información mía y compartirla con mis amigos y mis vecinos? Y bueno, estoy haciendo un poco irónico porque nadie la comparte con los vecinos y amigos, sino que se vende a empresas que procesan millones de información, de datos personales de diferentes personas. Importante para, luego de haber entendido un poco el concepto de los datos y que es algo que a mí me pertenece, que son mis manzanas, es que esto solo protege a las personas físicas, independientemente de su nacionalidad, residencia y todas las cosas que están en la Constitución. O sea, una empresa no tiene datos personales. Una empresa tiene información confidencial, que hay otras normas o hay secretos industriales que son otro tipo de normas. Entonces, una empresa no tiene datos personales, el teléfono no es un dato personal, no tiene foto, no tiene video, eso es diferente. Y existe otra forma, digamos, de compartir los datos son los datos anonimizados, que cuando resulta imposible identificar a la persona. Este ejemplo es un poco particular, lo menciono para que se den una idea de cómo funciona eh, ahora el tema de Big Data o de análisis de datos, que es, es la posibilidad de ubicar o identificar a una persona con 4 puntos espaciales en los que haya transitado. Se puede identificar el 95% de los teléfonos celulares. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que yo ahorita me monto en mi carro y mi celular se va a conectar yo estoy ahorita en Sabana Norte, mi celular se va a conectar probablemente a la red que está en Sabana Norte. Si voy hacia el aeropuerto, se va a conectar en la de la Uruca, en la torre celular de la Uruca, en la torre celular de la Uruca va a pasar a la torre celular de San Joaquín de Flores o en Heredia y después va a llegar a la de La Juela. Entonces, para una empresa de celular sería muy fácil o sería posible decir, bueno, ¿cuántos de mis usuarios hoy se conectaron en un espacio de tiempo entre 4 lugares seguidos de estos? Entonces, probablemente no tantos usuarios y probablemente pueden identificar hasta el 95%. Igual con las tarjetas de crédito. Si yo compro hoy en Automercado, después voy al Más por Menos, después voy a Palí y después voy al Estadio Nacional a ver un partido, después voy al cine, yo le digo a la compañía de tarjetas de crédito, miren, necesito encontrar una persona que hoy estuvo en el cine, en el Estadio Nacional, y que probablemente pagó con su tarjeta. Yo no sé el nombre, no sé quién es, solo sé que estuvo ahí, pagó. Y entonces lo revisamos. Sí, claro, aquí tengo que la persona que hizo sus cargos, las únicas 2 personas que hicieron eso fueron 2 personas. Entonces es muy fácil identificarlos para que tengan una idea de cómo funciona el tema de ubicación. Reiterando aquí un poco los conceptos que están en la ley sobre bases de datos. ¿Qué son bases de datos? Bueno, datos personales ya vimos que son mis manzanas. Entonces, al final del día, mis manzanas a nadie le sirven, o sea, a nadie le importa. Pero cuando yo tengo muchas manzanas de muchas personas, entonces las puedo organizar. Entonces, si yo, como les dije, tengo identificado los gustos de todas las personas que viven en la provincia de San José
y que puedo, a partir de esa información, entender cuál es su actividad favorita para hacer los fines de semana. Yo puedo organizar esa actividad y puedo meterla en una base de datos. Entonces yo monto, estructuro, y base de datos no es nada complicado, no entendamos algo enredadísimo, algo como de Matrix o algo así. No, no, no. Base de datos es lo que yo tengo en la oficina con el archivo de personal, o sea, con las acciones de personal. Ahí están los datos de todos mis empleados, ahí están cuánto ganan. Entonces uno dice, ah, caramba, sí es importante. No, no, estos datos son datos delicados, ¿verdad? Ahora más adelante, que hablaremos un poco sobre la clasificación de los datos, veremos que, sí, el archivo de personal son datos muy importantes, ¿verdad? Porque yo no quiero que todo el mundo sepa cuánto gano yo, ni cuándo entré a la empresa, ni eso son mis manzanas. Entonces yo no quiero que nadie, yo se las di a la empresa para que las custodiara, pero no es como para que las comparta con nadie más. Eso, igual con mis clientes, yo recojo clientes y a los clientes les pido que llenen una encuesta, si les pido que llenen, que me den su correo electrónico. Tengo necesariamente, como dice aquí más adelante, tengo que explicarles para qué fines yo les estoy pidiendo toda esta información, tengo que explicarles cómo voy a manejar toda la información. Entonces, la generación de esta base de datos o este grupo de datos personales de muchas personas, no hay un número máximo ni un número mínimo. Como les digo, pueden ser los empleados de una empresa de 5 o 10 personas, o como puede ser toda la base. Vamos a ver, uno puede decir, ¿a quién le interesa una empresa de 1000 personas en una zona franca? ¿A quién le interesa cuánta gente trabaja ahí, las edades que tienen? ¿Y eso como para qué? Bueno, si yo quiero poner una SOA al frente y veo y ahí me dice que nadie trae almuerzo o que todo el mundo le gusta la comida mexicana, porque eso se logra determinar de alguna u otra forma, entonces probablemente a mí me interesa esa información. Entonces yo podría decirle a la empresa esta, bueno, ¿por qué usted no me dice cuánta gente come en el comedor? ¿Cuánto es más o menos su ticket promedio de comedor? 100 colones, 10,000 colones, para ver qué tipo de comida pongo, ¿verdad? En la soda que voy a poner. Entonces todo esto es la información que toda empresa desearía. ¿Cuáles son los gustos, las preferencias del consumidor? Al final del día, eh, a nadie le interesa los datos para chismear o para vinear o para ver qué pasa. Eso es diferente. Le interesa porque quieren monetizarlos, traducirlos en dinero. Y si yo conozco los gustos y las preferencias de mis clientes, de mis empleados, obviamente puedo hacerme y hacerles la vida más fácil a todos. Entonces, seguimos acá con las clasificaciones de los datos, que esa es la clasificación que está en nuestra legislación. Estas son las manzanas, digamos, las manzanas que todo el mundo puede coger, las manzanas que son solo mías, y las manzanas que digo yo son medio mías y medio no, porque están como en una zona gris. Datos irrestrictos, datos de acceso general, o sea, eso es el nombre, el número de cédula, que yo lo puedo consultar en cualquier base de datos, en el registro civil, en el registro público. Pero aquí hay otro tipo de información que, a pesar de que es información que se puede conseguir en las bases de datos que están públicas en el registro civil, por ejemplo, que expresamente nuestra ley indica que no son de uso irrestricto, sino que son de acceso restringido. Por ejemplo, la fotografía, los números de teléfono, la dirección de mi casa. Si yo compro una propiedad y queda la escritura inscrita en el registro público, y ahí en el registro público yo puedo ir a sacar una copia de la escritura, cualquiera, y ahí se indica vive en y la dirección exacta, porque en las escrituras hay que poner la dirección exacta de la casa de habitación. Entonces, esa información no es como que yo digo, bueno, sí, yo ya fui al registro, saqué la información y yo ya sé que la dirección de esa persona es en tal lugar. Bueno, eso no es así, como que así es que es público, ¿no? Ahí, digamos, se aplicaría lo que está establecido en la ley. Aquí viene la parte en la que la otra es el semáforo en verde, amarillo. Esta es la parte del semáforo en rojo. Son los datos, digamos, que gozan de la mayor protección. Son los datos sensibles relacionados con el origen. Esta es la definición que está en nuestra legislación, entonces para que lo tengan ahí un poco claro: el origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales, condición socioeconómica, información biomédica, genética de vida y orientación sexual. Entonces, nadie está obligado a suministrar esta información.
y se prohíbe el tratamiento de este tipo de datos. O sea, esta información, digamos que usted llena una encuesta, esa tendría que ser opcional. O sea, no podrían preguntárselo, no podrían decir, es información propia suya. Se obtiene generalmente de sus estados en Facebook, en Instagram, en otras redes sociales. Estas redes sociales generalmente, obviamente no son instituciones de beneficencia para hacernos la vida más sencilla y para ayudarnos a compartir fotos y a conocer personas y a conocer viejos amigos, sino que ellos van obviamente a monetizar toda esta información, a sacarle el dinero de alguna u otra forma. Y eso es con análisis de información en tiempo real, con lo que se llama obviamente supercomputadores y data analytics, big data, toda esta información que se puede, digamos, analizar y estudiar en tiempo real. No es que hay una persona ahí estudiándola y averiguando qué es lo que me gusta a mí, cómo me gusta a mí. No, o sea, eso es, digamos, eso sería como decir espionaje contra otra persona específica. Bueno, los datos referentes al comportamiento crediticio, que son datos regulados por el Sistema Financiero Nacional, y aquí aplican, digamos, algunas normas diferentes porque la información crediticia es pública, porque el sistema financiero siempre se basa en la confianza del que presta la plata y el que la recibe. Entonces, si yo he ido amarrándole perros a todas las personas que le presté, que me ha prestado plata, queda un registro y una trazabilidad y un score crediticio. Entonces yo podría decir, un momento, yo no quiero que nadie sepa que yo no le he pagado a ningún banco en meses. ¿Por qué? Eso no es justo, eso es privado, eso es solo personal. Bueno, aquí priva el interés del sistema. Entonces el sistema financiero se basa en la confianza de los operadores y de los intermediarios, entonces necesariamente tenemos que tener un grado de fiabilidad o confiabilidad, o las empresas que van a hacer un préstamo tienen que aceptar tienen que conocer un poco el riesgo al que están expuestas. Vamos a ver. Ok, ¿cuáles son mis derechos? Lo que hablamos ahora, muy importante. El más importante es un concepto que se llama autodeterminación informativa, que es básicamente que yo controlo el flujo de información que entra y sale de mí. O sea, eso es decir, a quién le quiero hablar yo, a quién no le quiero hablar. Yo no quiero que alguien me hable en el bus. Cuando voy en el bus, no quiero que nadie se me siente a la par y me empiece a hablar. Qué pereza, ¿verdad? Que alguien se sienta a la par y empiece a hablar y yo no quiero hablar con nadie. Bueno, más o menos es eso, pero a nivel de datos, ¿verdad? A veces me empiezan a bombardear con promociones de tiendas o de restaurantes y uno dice, pero ¿por qué esta persona me está hablando? Yo no le quiero hablar, no le he dado permiso que me hable. Entonces, esa parte uno la puede controlar, porque ahí, ¿cómo hago yo? A la persona que va en el bus le puedo decir, mire, señor, qué pena, pero no tengo ganas de hablar con nadie, o sea, o se cambia uno de campo, cámbiese usted de campo. Cuando me empiezo yo a recibir información de tiendas, de restaurantes, yo digo, pucha, yo fui a la farmacia esta mañana y ahora llegando a la casa me llegó una promoción de que por haber comprado me hacen un 10% de descuento, pero la verdad que yo ya no quiero volver a esa farmacia. O fui a esa farmacia por una razón específica, no quiero que nadie sepa que fui ahí. ¿Cómo saben que yo fui, que me están mandando información? Entonces, este control del flujo de información de adentro y hacia afuera es lo que se llama autodeterminación informativa. Y a partir de la autodeterminación informativa, existe lo que se conoce como el consentimiento informado, que es lo que hablamos antes de las manzanas y de que si yo le voy a dar a usted una manzana, entonces yo le puedo decir a usted para qué va a usar esa manzana, en qué consiste. Vamos a pasar aquí a la otra para que lo volvamos. Esto es básicamente lo que es el consentimiento informado. Ok, yo le voy a dar a usted una manzana, ok, que se llama mi número de celular. Entonces, usted tiene que contarme, usted tiene una base de datos donde tiene los celulares de sus clientes, ¿sí? ¿Para qué usa esos datos de celular? Ah, ok, los uso para tal cosa. Ah, bueno, ¿quiénes van a usar esa información? ¿Quiénes la pueden consultar? Ah, bueno, sí, solamente el dueño la tiene, porque no la tiene todo el mundo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que antes en la aplicación Uber uno compartía el número de celular con el chofer.
O sea, se compartían los datos de los celulares para ponerse en contacto. Y eso pareciera ser algo que es beneficioso, pero a la misma vez resultó algo negativo porque entonces los choferes empezaron a llamar a las personas, a llamar a muchachas que les parecían atractivas para decirles cosas o invitarlas a salir, o llamar a personas para decirles, mire, yo trabajo en Uber, pero yo también hago chamba. Entonces, si usted quiere contratarme para tal y tal cosa, yo lo hago. Eso, digamos, permitió que se diera esa intercomunicación y que alguien obtuviera mi número de teléfono y me llamara para ofrecerme cosas que yo no quería, que no supiera, y inmediatamente en la aplicación se cortó el compartir el número de celular y ahora hay otra forma de contactarlos. Ustedes han visto cuando lo llama uno, el chofer de Uber generalmente es privado o de una central telefónica, digamos, con un mismo número. Entonces es un poco eso. O sea, es un poco eso. Bueno, otra pregunta importante el tema de las manzanas es ¿quién va a custodiar esas manzanas? ¿Quién es el responsable de cuidar esas manzanas? ¿Quién va a garantizarme que mis derechos como dueño de esos datos se cumplan? Porque una cosa es que yo le dé a usted la manzana y usted me diga, yo le voy a ayudar con todo esto y mañana yo vaya y le diga, mire, es que me llegó la información de que usted vendió mis datos o me llamaron y me dijeron que usted había dado mis datos. Un ejemplo claro y particular en el tema de compartir los datos es cuando antes nos llamaban y nos decían, mire, si usted me refiere, generalmente era los bancos, si me da el teléfono de dos de sus amigos para poder ofrecerles tarjetas de crédito, yo le voy a regalar, no sé, un bono en tienda Simán o whatever cosa que le quisieran regalar y entonces la gente se sentía tentada inmediatamente a dar el número de teléfono. Sí, claro, llama a mi mamá y a mi primo y a mi hermano y si le doy 10 me da algo más. Sí, bueno, esa información, esas manzanas que yo tenía custodiando, que son los teléfonos de mis primos o de mis amigos, no son mías para regalar, no son mías para dar, porque ellos me los dieron para un fin específico, que yo me comunicara con ellos para fines, digamos, sociales, personales o de trabajo, no para que yo anduviera, en este caso, vendiendo la información, porque hay una contraprestación a favor mío en el momento en que yo recibo un descuento, o participo en una rifa, todo esto. Entonces, ese es un poco el concepto de uso o mal uso de los datos personales, los derechos que me asisten y cómo yo puedo dar ese consentimiento. Este consentimiento informado es muy importante porque antes hablamos de cómo hacen estas empresas de redes sociales para tomar toda esta información, ¿verdad? Y que las fotos son de ellos y que todos mis gustos y lo que yo ponga son de ellos y cómo hacen todas las páginas de internet para hacer todo esto. Y cómo podría hacer yo como empresa para poder obtener los datos personales de la gente de una forma legítima y legal y correcta. Esto no es nada extraño ni nada difícil ni nada enredado y es como que, es que Facebook nos roba la información. No, no, ojalá yo tuviera la información que tiene Facebook de todo el mundo para poder venderles servicios o para poder hacerles un negocio, porque ellos venden esa información y no se la puede comprar. Usted puede pautar en Facebook y decirle en qué rango de edad, en qué tipo de gente quiere pautar. Entonces, esa es una parte del servicio. ¿Cómo hacen ellos para hacer eso? Bueno, lo principal, a la hora de que yo ingreso a Facebook, me dicen, acepta los términos y condiciones de uso de la página, sí o no. Y nadie, pero nadie lee lo que aceptó. Entonces, al hacer una acción positiva, yo decir los acepto, entonces acepté toda esta sesión de los datos personales míos a favor de estas empresas. Y ahí es donde se generan todas estas digamos, estas implicaciones desde el punto de vista de protección de datos. Volvemos entonces al ejemplo más sencillo de las manzanas. O sea, si yo soy un comercio y necesito una manzana o dos o tres de mis clientes que me interesan, simplemente les pregunto, mire, usted ¿cómo me daría el consentimiento suyo para llamarlo, para contactarlo con promociones, para tal y tal cosa? Y simplemente la persona con una firma o con un acepto en unos términos y condiciones de una página web bien redactada, pues funciona. Y la persona no podría decir, me contactaron sin permiso, como suele suceder cuando voy a comprar a una tienda en Multiplaza
o en San José Centro y al día siguiente me están llamando para decirme, mire, usted compró, pero le avisamos que están en promoción. Mire, ¿cómo agarró mi teléfono? No, entonces, a veces no es que hay que explicarle a la gente todo o al cliente todo lo que yo le voy a ofrecer. No, no, simplemente decirle, usted me firmaría esta información y yo le doy un descuento en las otras tiendas. Cuando firman una tarjeta de, ¿cómo se llama? Las tarjetas de lealtad, sí, va a tener un 5% de descuento en todas las tiendas. Inmediatamente todo el mundo la firma. Pero claro, usted pone su nombre, su número de teléfono, dirección de la casa, cuáles son sus gustos, cuáles son su rango etario, cuál es su rango socioeconómico, dónde vive, cuántos hijos tiene. Claro, eso es un negocio, eso le interesa a la empresa saberlo. No es lo mismo que tenga un walk-in, que no sé quién es, que no sé si tiene hijos, si tiene familia. Y si yo soy una cafetería, o si soy un hotel, pues me interesa que venga con la familia, que venga a comer, y si mañana va a hacer una promoción de almuerzos, pues que vengan todos a almorzar, pero no solamente yo ir y quitarle una manzana del número de teléfono y quitarle una manzana sin preguntarle a la persona. Es muy fácil, preguntando, obteniendo ese consentimiento lo podemos hacer. Es una redacción de un documento relativamente sencillo, obviamente requiere cierto expertise para elaborarlo, pero normalmente las empresas a las cuales les hacemos estos consentimientos, les revisamos los términos y condiciones de las páginas de internet, no sufren mayor alteración en su operación. Es decir, no es como que le voy a poner trabas o que va a ser algo complicado, más bien todo lo contrario, es algo que les facilita la existencia. Pasamos a la parte final, que es cuáles son los riesgos que hay de incumplir con esta ley. Hablemos de que hay un incumplimiento generalizado a nivel nacional, o sea, hay muy pocas empresas que tienen esta preocupación de protección de sus datos, de protección de datos de las personas. ¿Por qué? Porque como les vimos antes, el concepto es que es muy difícil de hacer, que es muy caro, que es muy complicado, que no sé cómo hacerlo, que he escuchado algo de eso, pero no tengo idea de cómo se mastica, ¿verdad? Que si el auditor no me dice nada, pues yo ni digo nada, no me importa. Si el gerente o el presidente o la junta directiva no me llama a terreno en ese tema, pues voy a pasarlo por encima. Y ahorita no tengo presupuesto para meterme en esos enredos. Bueno, un pequeño enredo de estos podría generar un caos reputacional para una empresa. O sea, si sucede, por ejemplo, lo que sucedió contigo, si sucede lo que le sucedió al gobierno con la Agencia de Protección de Datos, si sucede lo que sucedió con Cambridge Analytica y Facebook, que llegaron hasta a afectar las elecciones en Estados Unidos, si sucede lo que ha sucedido en muchas empresas a nivel mundial, porque esto no es algo que, ay, sí, es que podría eventualmente suceder, no, sucede constantemente en el mundo y en muchos países y las multas son de millones de dólares. El proyecto de ley, que no lo conozco, pero en lo que se mencionaba en el artículo, pretendía incrementar las multas a las empresas que incumplieran. Actualmente la multa puede ser hasta de 30, 40 salarios base, que eso es más o menos unos 30 millones de colones, o sea, si no estoy, 14 millones de colones, pero se hace una multa por cada una de las infracciones. O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, hablemos de la ley y qué es lo que, si a mí me audita la Agencia de Protección de Datos o si alguien me denuncia y la Agencia de Protección de Datos decide preguntarme, mire, eh, empresa, a usted lo denunciaron porque una persona dijo que estaba compartiendo su información y que no le habían pedido permiso, o sea, usted obtuvo el consentimiento informado para recoger esas manzanas. ¿Qué es eso? No, no sé. Yo nada más le pedí el teléfono ahí cuando llegó a pagar. No, no, eso no, no, no. Aquí podría tener una sanción. Mire, ahora que usted me está diciendo que no conocía muy bien su empresa, porque en la ley vienen 4 documentos que toda empresa debe tener para estar en cumplimiento. Se llama Manual de Privacidad, Protocolo de Actuación, Protocolo de Seguridad y Plan de Capacitación y Actualización. Ustedes vieron el ejemplo del principio de todo, por qué la gente no está dándole la importancia por presupuesto, porque desconocimiento. Bueno, si en la ley está todo eso, o sea, en la ley, imagínense que hay hasta una obligación de las empresas de capacitar a sus empleados para que entiendan que esa información que manejan
no la pueden compartir, no la pueden regalar, no se la pueden dar a nadie. Por ejemplo, las empresas farmacéuticas tienen eso muy claro y vienen con estándares internacionales y la información que recogen de personas con enfermedades cardíacas y que mira qué cantidad de gente tiene esta enfermedad, mira, yo trabajo en tal empresa y en una de los experimentos está tal persona, yo no sabía que esa persona estaba enferma. Bueno, esa información sensible, eh, cada persona tiene que saber que no la puede compartir. Hablando nuevamente de cuáles son, esto es lo que se llama protocolos mínimos. O sea, si ustedes reciben una denuncia o los acusan ante la Agencia de Protección de Datos, o si la agencia hiciera una auditoría de oficio. Actualmente no se están realizando auditorías de oficio. En el proyecto de ley que se menciona también indica que se le van a aumentar no las facultades, sino la capacidad económica para que puedan realizar estas auditorías con mayor regularidad. Pues muchas veces ustedes conocen la Defensoría del Consumidor y todo el mundo dice, uy, no, qué miedo que me pongan una denuncia en la Defensoría del Consumidor. Si me ponen una denuncia en la Defensoría del Consumidor, inmediatamente voy y la arreglo para evitarme yo una multa, una sanción, y mejor ya sabemos que sí, que el consumidor es un problema, porque protege al consumidor y la verdad que si nos jalamos una torta y arreglemos. Bueno, esto debería ser exactamente igual en la Agencia de Protección de Datos, ¿verdad? O sea, la gente podría ciertamente ir a quejarse y a presentar una denuncia, es muy fácil, se presenta vía digital, ni siquiera hay que hacerlo presencial. Entonces, cuando a mí me preguntan, su empresa tiene un manual de privacidad, su empresa tiene un protocolo de actuaciones, su empresa tiene un protocolo de seguridad, pensemos en el protocolo de seguridad, no nos compliquemos mucho. A veces uno dice, es que yo lo que tengo es una empresita pequeña y yo no tengo plata para contratar una persona que me haga un sistema de seguridad. Eso no es necesario. La medida de seguridad es un password en una computadora, un archivo con el archivo donde están todas las bases de datos de mis clientes, está encriptado, solo lo puede, encriptado no está protegido con una clave, solo la clave la tengo yo. Entonces, una vez tuvimos un tema con una municipalidad y el departamento de patentes de esa municipalidad tenía los números, eso fue cuando las patentes de licores eran, eran se determinaban a partir de la población en cada distrito. Entonces había un número limitado de patentes de licores en cada municipalidad. Y las patentes de licores eran carísimas, ¿verdad? Se vendían, como decir, en el mercado negro. Pues alguien en una municipalidad se dio cuenta que en realidad nadie controlaba si la patente 1 estaba repetida o no. O sea, que la base de datos donde estaba esa información, pues estaba en una computadora, en un cuadrillo de Excel que estaba ahí en patentes y nadie lo estaba vigilando. Y simplemente se clonaban la patente 1 10 veces y vendían 10 patentes 1. 3 patentes 3, 4 patentes 4. Entonces había gente con la patente repetida. Entonces, esa es una forma, digamos, de que no hay medidas de seguridad. Y al final, si se abrió una causa penal y todo, se determina, bueno, ¿quién es el responsable? Pues no se supo porque nadie tenía, todo el mundo tenía acceso a esa computadora, no tenía password, entonces de los 800 empleados de la municipalidad, todos podían haber entrado, entonces probablemente sí se sabía quiénes eran, pero no se podía probar con certeza que esas personas fueron porque cualquiera lo podía ingresar. Entonces un poco es ejemplificar esto con las medidas de seguridad, que no es algo tan complicado, no es que tengo que tener un firewall, ni tengo que comprar tengo que tener todo encriptado y eso. Suena muy complicado, pero en la práctica no lo es. Esta es la parte que cada uno de ustedes tiene que hacer el ejercicio a nivel de empresa de cómo se manejan los datos en mi empresa. Cuando nosotros generalmente nos llaman y nos preguntan y nos dicen, bueno, es decir, yo manejo información, a mí me gusta, yo recojo datos de los clientes y todo, entonces a mí me gustaría estar en regla, a mí me gustaría pues manejarlos correctamente y que mi empresa no esté sujeta a ningún riesgo de multa, ni de auditoría, ni riesgos reputacionales, nada, porque sí, no estoy diciendo que esto va a impedir que algo suceda, que puede haber una denuncia, puede haber un riesgo reputacional y puede efectivizarse, pero en el momento en que yo salgo en mi defensa, puedo decir, sí, eso sucede, pero porque hubo una fuga en la parte más fina de la ecuación, ¿verdad? O sea, que en el basurero del lugar donde se descarta, se fue una información que no se destruyó,
Eso es diferente a decir, ah, sí, es que estaba en una computadora y como nadie le tenía password, y pues llegó un señor y se puso a jugar y la vio y se llevó toda la información, o un muchacho que hizo unas pruebas unos días, uno de una empresa de software se llevó todo y no nos dijo nada. Y uno dice, no, no, pero no, no, eso no puede ser, porque si usted tiene esos documentos, en los documentos se establece una forma de manejo de toda la información, primero la importancia, primero ese cumplimiento, porque la ley es de orden público. Entonces, ¿qué hago yo con cumplir? Bueno, garantizo la confianza de mis clientes, de mis empleados, mejora mi reputación, minimiza el riesgo. Cuando yo llego a una empresa y me dicen, quiero que me ayude a trabajar con mis datos personales, y uno hace las preguntas iniciales y contestan, sí, yo tengo los protocolos, sí, yo tengo esto, pero quiero mejorarlos o quiero actualizarlos. Uno dice, pucha, no, esta gente sí tiene conocimiento, sí se preocupa, sí se ha preocupado, pero cuando uno llega a otras y le dicen, no, no tengo ni idea, o sea, no tengo ni idea de dónde está la información, no tengo ni idea de quién tiene los expedientes médicos de mis empleados. Eso está en una oficina ahí, esas manzanas de sensibilidad, de que yo no sé si eh, la recepcionista tiene algún problema de salud que es muy sensible, si el mensajero tiene algún problema que nadie sabía, o si al fulano tal le dio o no le dio COVID. Ese tipo de cosas son muy sensibles. Entonces, este modelo que nosotros sugerimos y que es el recomendado es un modelo de profilaxis, de protejámonos, cumplamos con la ley anticipadamente antes de que lleguemos a estar en una situación que resulte insalvable, ¿verdad? Al recibir una multa de 14 millones, de 10 millones, de 5 millones, contratar un abogado para que me defienda en ese proceso y todo, en lugar de haber hecho alguna inversión inicial, que no es tampoco descabellada, podría ayudarnos a ahorrarnos muchos dolores de cabeza. Eh, es tan sencillo como decir, bueno, hagamos un modelo de consentimiento informado para recolectar los datos de mis clientes y llevarlos a que conozcan promociones y eventos. ¿Cómo lo obtengo? Usted me puede hacer uno. Sí, claro. ¿Cómo funciona usted? Con puntos de venta, con personas que están vendiendo en la calle, con llamada telefónica, con página web. ¿Cómo es? O sea, explíqueme el modelo y a partir de ese modelo se genera un consentimiento informado en el que la persona ya da su autorización para manejar toda la información. Pero normalmente se recolecta, se recoge y se tiene a la libre o al garete, como dicen. Ya si vamos más afino, volvemos al ejemplo este de Tigo, del call center, o sea, de los intermediarios y del muchacho que llegó a arreglar las computadoras y se le ocurrió llevarse toda la información de mis empleados, o se la llevó por error, o se la llevó mi información de proveedores, o mi base de clientes, se la llevó porque la encontró ahí en la computadora del señor que se le dañó la compu y que se la estaba arreglando. Si yo ya tengo un contrato con él y lo pongo a firmar ese tipo de documentos y él conoce y acepta, ya estamos hablando de otro tipo de protección, porque ya no hay un descuido de mi parte, yo estoy llevando los extremos hasta donde yo puedo. Ya la otra persona comete una infidencia, una imprudencia, pues ahí yo ya, digamos, estaría un poco salvando mi responsabilidad. Capacitar a mis empleados, volvemos al hilo, siempre se rompe por lo más delgado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la muchacha o el muchacho que limpia, pues se encontró unas hojas que iban al basurero, y pues decidió, en lugar de llevarlas al basurero, llevárselas a la casa para que la, la hija o el hijo lo usara en el inverso para hacer dibujos o para hacer tal cosa. Y en esas hojas que se las llevaron con toda la buena intención contenían, digamos, el historial médico de todo el personal de mi empresa. Entonces cayeron allá a la casa de alguien y en algún momento, por A o por B, se comparten en una escuela, en un kinder, en un A o B lugar. Y en una de esas, esa persona era muy importante, digamos, era Keylor Navas, como cuando Keylor Navas lo contrató el Real Madrid. Yo no sé si ustedes sabían, eh, en el Poder Judicial hicieron una fiesta de información. O sea, el expediente
digámoslo así, el expediente de Keylor Navas o la información de Keylor Navas que manejan en el OIJ, que quiere decir que son todas las bases de datos centralizadas del país, fue consultada como 50 veces, sin razón alguna. Es decir, solo para alinear a Keylor Navas, solo para ver si era cierto que vivía o que había nacido en tal lugar en Pérez Celedón, o que, que tenía 15 hermanos y que mira, es que la hermana de Keylor Navas está casada 3 veces y tiene 5 hijos, todos con diferente hombre. Entonces esa gente no es gente, y así empezó y terminó con Keylor Navas interponiendo un recurso ante la Sala Constitucional para hacer valer su protección, y fue efectivamente condenado el Poder Judicial, y creo que hubo despidos y sanciones para varias personas. ¿Cómo se dio cuenta? Bueno, probablemente alguien le dijo, o alguien se enteró y le dijo, y él pues actuó en defensa de sus derechos. Otro tema que siempre nos llega a la consulta es que si ocupamos registrar las bases de datos, porque hay una obligación de hacer un registro de bases de datos en la Agencia de Protección de Datos. Sebastián, ahí, perdón, nada más como para interrumpirte un poco, como para ir Sí, concluyendo sí, por las ya preguntas también estamos que como tengo, ¿verdad? estamos en la última, penúltima filmina ya. Listo. Okay. Bueno, el tema del registro de las bases de datos. Este registro de las bases de datos, primero no es un registro de la información, sino que es una notificación que hay que hacer en algunas ocasiones. La ventaja de notificar una base de datos es que usted le está diciendo a la Agencia de Protección de Datos, yo tengo una base, es una hoja lo que se notifica, pero para notificar esa base de datos yo necesito tener todos estos documentos que hablamos en la filmina anterior, o sea, estos protocolos mínimos. Tengo que tenerlos en pie y ellos me los revisan. Es decir, yo puedo tener los documentos verificados y aprobados por la Agencia de Protección de Datos si decido registrar la base de datos o notificarla, para decir el término, digamos, el término que se usa en la ley es registro, pero el término correcto sería notificarla. Y podría tener esos documentos sin el visto bueno de la Agencia de Protección de Datos, pero realizado por un experto, que sería el caso que nosotros se los hiciéramos, que ustedes decidieran no registrar la base de datos, que lo que se hace es hacer una notificación. Y finalmente, el responsable de la base de datos o de los datos de la empresa, que generalmente es el oficial de cumplimiento de la compañía, depende de qué tan sofisticada sea la empresa, tienen lo que se conoce como un Data Privacy Officer en otras legislaciones. Y finalmente, para pasar a la parte de preguntas y respuestas, esta parte, resumiendo un poco cómo estar en regla, cómo hago yo para estar en regla, cómo hago yo para, si algo me salta, poder decir, bueno, yo estoy todo en orden y el hilo se rompió en lo más delgado, o alguien me denuncia y yo simplemente me defiendo, digo, aquí yo tengo todo en regla, estoy bien, no pasó nada, no pasó nada. Lo que hablamos, las políticas corporativas, los manuales son obligatorios y son exigibles a lo interno de la organización. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el que lo incumpla y estaría generando una falta, y eso eventualmente, depende de la grada de la falta, daría derecho a hacer un despido, ¿verdad? Eso que alguien anda chismeando con que, mira, yo vi el expediente médico de fulano y viste que es que tiene este y este problema y tal cosa, y la familia es hereditario, es genético, no hagas eso. Bueno, eso es una parte interesante, ponerlo en práctica, una capacitación, actualización hacia el personal. Muchas veces empresas nos piden, porque no nos da una charla y nos explica a lo interno para empezar a empapar a la gente sobre este tema de datos personales, cómo funciona, qué hacemos, cómo se hace. Entonces, eso es importante. Un procedimiento de control interno súper importante. Ok, yo puedo tener todos estos manuales y puedo capacitar a los empleados, perfecto, pero diga, el procedimiento interno, ¿quién es el responsable? Entonces, a veces sucede que tienen todo bien, pero ¿quién es el responsable? Bueno, es que no sé si es el gerente o es el auditor o es el de recursos humanos bueno, si es de recursos humanos es el de recursos. Entonces ahí es donde se enreda la cosa y al final, digamos, termina siendo letra muerta porque no hay alguien que esté velando por esta protección de los datos o seguridad de la empresa. Los procedimientos para quejas y todo eso, eso es lo más sencillo del mundo, es habilitar un correo electrónico para que cualquier persona
pueda de forma anónima o con su correo electrónico presentar una queja y decir, bueno, quiero que borren mis datos de su empresa. Mire, me están llamando para ofrecerme servicios y yo no lo autoricé, quiero que me eliminen de la base de datos. Entonces, esa es una forma de proteger los derechos de la persona. Cuando me dicen, cuando yo digo acepto sus términos y condiciones, si uno lo lee en detalle, ahí dice, si usted tiene alguna queja, quiere que lo borren, quiere que lo eliminen, escriba un correo a esta dirección y en 3 días se eliminará. Entonces, eso es básicamente lo que sucede. No es como que hay que llamar a preguntar y decirle, mire, no, usted escribe un correo y ahí le tienen que contestar inmediatamente. Medidas que permitan mantener un historial, eso es un poco ya más, digamos, complicado, un poco más enredado en cuanto al uso de los datos y el tema, la cantidad de años en que uno puede mantener esos datos de una persona, que es lo que se establece son 10 años. O sea, yo tengo información del personal y si tiene más de 10 años, en principio esas manzanas tengo que destruirlas o devolvérselas al dueño. Entonces, escoger entre destruirlas y devolvérselas al dueño. Yo no puedo decir, aquí hace 20 años trabajó fulano y toda está la información, pero ya tengo que destruir esa información. Entre menos información tenga yo, información que no necesito. Muchas veces sucede eso, que la gente pide más información de la que necesita innecesariamente. Si yo soy un restaurante y pido información sobre sus preferencias políticas, ¿para qué? O sea, no tiene sentido. O pido información de sus preferencias sexuales, así como ¿para qué? No. Entonces, esa información no la necesito, pues no la pido. Y si la tengo, lo que buscaría es eliminarla. Entonces, muchas veces las empresas tienen bases de datos con demasiadas manzanas de una persona. Entonces uno les dice, bueno, pero ¿para qué usted tiene toda esta información? Votemos, destruyamos todas las que no nos sirven y dejémonos lo que realmente nos sirve, porque entre menos manzanas tenga yo, es más fácil cuidarlas, es más fácil aprovecharlas, es más fácil sacarles provecho y organizarlas. Entonces es un poco ese es un poco el sistema que tenemos actualmente. Espero que haya quedado claro, que haya sido útil para ustedes. Gracias a todos por participar. Abriremos un espacio, preguntas y respuestas en lo que pueda ayudarles. Ahí está mi correo. Tatiana les va a circular la presentación. Quizás les vayamos a enviar la presentación nosotros también directamente a ustedes, a cada uno de los que participan, para que la tengan y que nos hagan las consultas también por vía digital que necesiten o por correo electrónico, sin ningún compromiso ni ningún costo, digámoslo así. No sé, Tatiana, si querés hablar un poquito sobre Sí, las aquí preguntas. Sebastián tengo varias consultas. Voy a tratar de resumirlas porque muchas están ligadas a las redes sociales y la situación que pasó con el presidente allá de que le cerraron la cuenta, que si realmente eso podría pasarnos a nosotros también. Pero digamos, en temas de redes sociales viene, eh, se pueden llamar privadas las comunicaciones en las redes sociales si quien elige compartirla es parte del grupo o receptor del mensaje original. Y ligado a eso, entonces, va el tema histórico de los espacios de los perfiles en redes sociales, si realmente son privados o no, y que quedó en evidencia con el expresidente de Estados Unidos cuando le cerraron las cuentas de las redes que tenían. Entonces, realmente estamos conscientes de que de la situación, digamos, y que estamos preparados para que en algún momento los verdaderos dueños de estos espacios nos cierren los ingresos o nos quiten o nos arrebaten, digamos, nuestra vida en redes sociales. ¿Qué se me hizo Sebastián? Se me fue. Se me desconectó y se fue, le hicimos las preguntas y se fue. Vamos a ver, yo creo que ya se está conectando nuevamente para poder aclarar las consultas. Yo insisto, muchísimas gracias a ustedes por participar. Usualmente nosotros siempre tratamos de terminar la charla antes, pero en realidad creo que hay bastantes consultas y es muy interesante porque este tema pues amerita, digamos, en temas personales y en temas principalmente de las empresas. Entonces, igual la charla se está grabando y nosotros se las vamos a compartir a ustedes junto con la presentación, como dijo Sebastián, eh, para que les llegue el correo electrónico que ustedes registraron en el momento de inscribirse a la charla. De qué raro. Asustamos a Sebastián y se fue.
Voy a escribirle para ver qué fue lo que pasó o si tuvo algún tipo de problema de conexión. Ahí lo tengo ya. Vamos a ver. Ya se pudo conectar, Sebastián. Ahí Sí, está, ya lo vi. es que se me pegó la compu, entonces Yo no sé si me escuchaban de la compu está pegada. no te veo. En la compu no te veo. Pero bueno, te hago las preguntas que yo dije, seguro se asustó y se fue. No, no. No. No, estaba con la pregunta de lo de las redes sociales, ¿verdad? Que si realmente una comunicación en redes sociales, si alguien elige compartirla en un grupo, se vuelve pública o no. Y estaba también el tema relacionado con la situación histórica que le pasó al expresidente de Estados Unidos, que prácticamente decidieron cerrarle las cuentas sin su consentimiento, ¿verdad? Entonces, si realmente eso nos puede pasar a nosotros el día de mañana, que simplemente Facebook o Instagram nos arrebate o nos quite, digamos, como viene aquí, las cuentas en las redes sociales. Okay, no, clarísimo. Y la respuesta es, sin duda podrían hacerlo, podrían cerrarnos las cuentas sin ninguna limitación. O sea, recordemos que estas son empresas privadas y al entrar a Facebook aceptamos sus reglas y esto es como decir, para decirlo de una forma más práctica, es, si yo quiero entrar a la casa de Facebook, yo tengo que respetar las reglas que hay en la casa de Facebook, ¿verdad? Entonces, si en la casa Facebook dice no se puede compartir pornografía, no se puede compartir terrorismo, opiniones políticas agresivas, yo me reservo el derecho de sacarlo de mi casa, ¿verdad? Inmediatamente. Entonces, eso mismo sucedió con el presidente Trump, con Twitter y todo esto que decidieron decir, no, un momento, es lo mismo que yo hubiera compartido pornografía de menores en las redes sociales y inmediatamente me cierran la cuenta porque es algo que está en contra de los fines de las redes sociales. Entonces, todas estas comunicaciones que están ahí en redes sociales, pues están supeditadas a las normas que yo de previo acepté. Es que lo que hay que entender es que Facebook y Instagram y Twitter y todas estas empresas son empresas, son compañías, no es algo que está ahí flotando y que yo puedo entrar y salir y que esa cuenta es mía. No, si la cuenta es suya, pero usted aceptó las reglas de estas redes sociales a la hora de participar en ellas. Entonces, ese es un punto importante. Después el tema de las comunicaciones, yo no sé, casi en todos los correos electrónicos de todas las empresas, abajo viene un estribillo que dice, esta comunicación está dirigida solamente a la persona en la cual está dirigida y no se puede compartir salvo autorización del recipiente y salvo autorización. Eso funciona y aplica para todos por igual. Yo no puedo en un chat de redes sociales o de WhatsApp o lo que sea, sacar una foto y decir, mira lo que dijo esta persona, te lo mando para que sepas que está hablando de vos. Hay un ejemplo muy interesante que no lo mencioné porque no viene al caso, pero existe un delito penal que pena con cárcel, violación de las comunicaciones. Y es tan amplio que se establece todo tipo de comunicaciones digitales, discos duros, redes sociales, todo tipo de comunicaciones. Lo que sucedió, que se puso a prueba este tipo penal en Costa Rica, fue que, para que vean la gravedad del tema, un hombre le tomó fotos al chat de su esposa porque la esposa tenía un amante. Entonces él le tomó fotos a ese chat y presentó una demanda de divorcio por adulterio, lo cual de buenas a primeras uno dice, hey, pues sí, me están dando vuelta, aquí está la prueba, y sí, mi amor, nos vemos en la tarde, toda la cosa. Bueno, la mujer presentó una denuncia penal contra el señor. Digo, eso es violación de las comunicaciones privadas. Él no tenía derecho de agarrar mi WhatsApp, de tomar esas fotos, y ya quedó esto judicializado porque él presenta las pruebas en un despacho judicial y al hombre lo condenaron a una pena de cárcel. O sea que por tratar de demostrar un adulterio revisando un teléfono por WhatsApp y tomándole fotos y compartiéndolos con un juez, pensando en que iba a ser una gracia, pues la prueba resultó inválida
No sé en qué terminó el tema del divorcio, pero sí el hombre fue, digamos, condenado a cárcel. No está en la cárcel porque la pena que le dieron fue menor a 3 años y tiene derecho, digamos, no sé si es ejecución condicional o lo que sea, pero sí no está en la cárcel, pero sí hay una condena efectiva y es un caso real que se dio en el Tribunal Penal de Cartago. Entonces, para que ustedes vean la gravedad de que si alguien le revisa el teléfono, les saca fotos y a sus comunicaciones, si ustedes en Basilón toman fotos, miren este chat que está un amigo mío que era ministro y está el hijo de tal diciendo que Jorge Luis Pinto era un payaso, entonces lo comparte y de repente mañana es básicamente lo mismo que pasó con los jugadores de fútbol. O sea, que todos ahora están llorando porque uno dijo, el otro no dijo, y cómo se tuvo toda esa información. Y a veces mandan audios. Creo que había un audio de un futbolista también que andó dando vueltas donde estaba diciendo algunas cosas inapropiadas. Entonces, estas comunicaciones son privadas, aunque usted las comparta en un grupo, se pueden mantener en ese grupo, pero no se pueden compartir con nadie más en principio. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. En la charla anterior hablamos de las comunicaciones, de las reuniones por Zoom, de grabar la información y todo esto, que en este caso no era el tema, pero a la hora de mandar un audio, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, o cómo uno llena ese audio de cosas, ¿verdad? Porque a veces uno dice, le aseguro o le prometo que le voy a pagar, o de fijo si le voy a pagar o no le voy a, entonces a veces se compromete o se podría comprometer uno más de la cuenta y ya queda en un audio que puede circular por redes sociales, ¿verdad? Sí, aquí viene otra pregunta interesante que dice, ¿hasta dónde debe llegar mi responsabilidad como encargada de recursos humanos de resguardar los datos de mis colaboradores? Por ejemplo, correos, datos personales, datos de familia, ingresos, entre otros. Sí, eso es importante porque eso es una base de datos que existe de los colaboradores o de mis trabajadores. Entonces necesita necesariamente tener ciertos niveles de resguardo de esta información. Entonces muchas veces lo que hacemos es, en la empresa tenemos muchas bases de datos distintas. Por ejemplo, hay una base de datos de la Asociación Solidarista, hay una base de datos de los empleados que tienen recursos humanos, hay una base de datos de los cumpleaños, hay una base de datos de los que almuerzan en la empresa. Entonces, lo que se recomienda es primero tratar de eliminar todas las bases de datos que no son necesarias. O sea, todas esas manzanas que yo he recogido y que no son necesarias, es mejor eliminarlas. Y toda esa información que yo recogí como patrono sí necesita tener ciertos niveles de protección. En este caso, yo no voy a lucrar con esa información en principio, o no debería, pero sí debería mantenerla en resguardo, mantenerla custodiada y debería ser lo más exacta posible. Entonces, sí hay una obligación importante de custodia, de resguardo de esa información y que no sea que todo el mundo la pueda ver. Depende de qué tanta información o hasta dónde se escala esa información y se incluye información médica o no médica. Por ejemplo, a veces se le pregunta al empleado que si tiene alguna condición médica. Eso es súper sensible. O sea, es información súper sensible. Si yo decido como empresa preguntarle a mis empleados que si tienen alguna condición médica, eso hace más relevante la información de resguardo de custodia que tengo que tener de esa información. Porque si yo no quiero, si yo le voy a contar, bueno, es que yo tengo tales y tales y tales problemas y tales cosas, entonces esa información sensible, ese semáforo está en rojo, digámoslo así. Bueno, el salario es una información socioeconómica sensible, está en rojo también, entonces requiere, digamos, cierta manejo específico. Aquí otra de las consultas dice que en el artículo 12 de la ley se establece que se deben registrar los protocolos de actuación ante la PROJAP. Ahora, la consulta es, ¿esto implica para las empresas que su enfoque es recolección de datos o también aplica para cualquier institución que posee datos de sus clientes? Esa pregunta es muy importante, creo que hay que entenderla, nosotros la entendemos desde el punto de vista que es una ley de orden público, cuyas obligaciones son aplicables a todas las empresas en el país. A todas las empresas que manejen información y que tengan información de sus empleados, de sus clientes, de sus proveedores, tienen que tener estos protocolos. El tema de registrarlos ante la Agencia de Protección de Datos
es cuando yo quiero comercializar con esa información. Y creo yo, creo yo que es una concepción errónea que ha tenido la Agencia de Protección de Datos o algunas interpretaciones que ha hecho mal, porque en algunas consultas que se le han hecho han dicho que comercializar con la información es hacer lo que hacía Datum o Equifax, que vendía la información, lo cual resulta en un sinsentido completo, porque la ley no está diseñada para regular a Datum o para regular a Equifax. O sea, está hecha para proteger los datos míos, mis manzanas. Entonces, cualquier persona que tenga o que yo le haya dado parte de mis manzanas, tiene que cumplir con esta ley. Entonces, el concepto equivocado que se ha tenido es, no, es únicamente Datum y las que generan ciertas ventas de información, pero comercializar es un concepto muy amplio que es mandar correos con promociones, mandar regalos, ofrecer servicios a los clientes. O sea, esta interpretación amplia es lo que nosotros hablamos ahora de profilaxis ex ante, antes de que me vayan a acusar y me vayan a decir que yo no tengo nada de esto, ¿verdad? Ante una eventual denuncia. Por eso es que la charla habla sobre temas reputacionales, porque en el momento en que se rompe ese hilo, ya ahí quedé yo expuesto, y si no tenía nada, si nunca lo registré, y si nunca tuve protocolos, nunca tuve manuales ni nada, pues el efecto reputacional va a ser mucho más alto, y también las posibles multas. Entonces, sí, es una ley de orden público que aplica para todas las empresas que tengan bases de datos. Entonces, es una forma de estar en regla con lo que establece la legislación. Ok. Otra de las consultas que vienen acá dice, ¿es correcto o permitido que se liguen las bases de datos públicas como las del Tribunal Supremo de Elecciones con los sistemas de mi empresa? Por ejemplo, muchas veces he visto que a la hora de llenar un formulario, con solo digitar la cédula, el resto de los datos ya se autorrellenan. Ajá. Sí, es muy, muy interesante, muy buena pregunta, y muchas veces esto técnicamente no se puede hacer. O sea, lo que ha pasado es que muchas veces, yo no sé si han visto muchos artículos de que las bases de datos del Tribunal Supremo de Elecciones se vendieron y desaparecieron, y algunos funcionarios fueron, digamos, llamados a terreno porque hubo una fuga importante de información del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, a mí me ha causado gracia que he llegado a varias empresas y me dicen, para entrar, me piden el número de cédula, y con el número de cédula me dan hasta una foto mía. Esa foto es la foto de la cédula de hace 10 años. Entonces, pero ¿cómo? O sea, pues eso no es legal. Esa es mi foto. ¿Cómo llegó usted a tener mi foto? Sí, yo será del registro civil, ciertamente, para efectos de registro como persona física nacida en Costa Rica, pero el registro civil no puede vender esa información, no puede lucrar con esa información, no puede dársela a nadie más, por lo menos los datos sensibles, que son mi fotografía, para empezar por ahí, la dirección, toda esta información que está, digamos, expresamente protegida. Sí, son prácticas que se han dado en el pasado y que así se han mantenido. Para nadie es un secreto que en la calle hay gente que dice, le vendo una base de datos. Vendo bases de datos, y la base de datos, por ejemplo, la base de datos más útil para los notificadores judiciales o la fuerza pública, era la base de datos de Pizza Hut Express, por decir el nombre de una pizzería, porque todo el mundo ha pedido pizza, uno da la dirección exacta de la casa. Eso estamos hablando hace muchos años. Ahora Uber tiene mi dirección, Facebook tiene mi dirección, Didi, todas las empresas que he pedido tienen la dirección de mi casa, ya sea por geolocalización, ya sea porque yo se la di en aquel momento. Pues nadie sabía dónde vivía yo, excepto la gente que me iba a llevar, y el único servicio que había era el express de pizza, de McDonald's, de cualquier restaurante express. Entonces era la forma de decir, bueno, ¿cómo voy a para saber dónde vive Tatiana? Y no sé, es imposible saber, yo no sé. Y pues llamaban a una pizzería, preguntaban en la dirección, mire, sí, la dirección es ahí en Guadalupe, de tal lugar. No, la que tengo yo aquí registrada es esta. Pues básicamente es algo así.
De hecho, sí, aquí contextualizando eso que están mencionando, aquí Aaron nos hace como un aporte de que efectivamente hay empresas privadas que tienen datos que consideran como privados, pero que el Tribunal Supremo o el registro los tienen como públicos, ¿verdad? Entonces, que si más bien se debería de hacer una reforma de esta información por parte de las empresas públicas. Sí, es que lo que pasa ahí es que es esa diferencia que está en la ley que vimos entre datos de uso restricto y datos de uso restringido, que no tiene mucho sentido esa diferencia. Es que dice, bueno, hay bases de datos públicas que tienen X cantidad de información y de esa cantidad de información, alguna sí es pública y otra, a pesar de que es pública, no la pueden usar sin autorización del titular. Entonces resulta como un sinsentido, o sea, ya ahí está toda la información y es como, ok, esta usted no la podía tomar, pero ahí está para que la tome. Entonces es un poco extraño a la hora de que uno ve en todas esas bases de datos del gobierno que aparece más información de la cuenta y que usted puede consultar de cualquier persona y que de conformidad con la ley, alguna sí es pública y alguna no la puedo utilizar sin autorización del dueño, pero al final la puedo obtener, o sea, la puedo recolectar. Que lo estoy haciendo de forma ilegal, pues eso es diferente. Sí, de hecho aquí también nos estaban escribiendo que en las definiciones de la ley, en el artículo 3C, se define datos personales de acceso irrestricto. Por este motivo, considero que el uso de las bases de datos como la que se le ofrece al Tribunal Supremo, sí es utilizable para ejemplo de completar la información en los sitios web, pero que no es ilegal. Permítanme aquí. ¿Cómo se vería a la luz este artículo? Sí, es que ahí dice datos de uso irrestricto y otros son de datos de uso restringido. O sea, entonces, ahí en ese artículo hay una salvedad que dice, ok, hay una base de datos pública en el registro civil que incluye 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo que dice es, los datos de uso irrestricto son el nombre y el número de cédula, pero la dirección de la casa de habitación es de uso restringido. O sea, yo no la puedo, a pesar de que está ahí en el registro civil, yo no la puedo utilizar salvo que el titular me haya dado autorización. Entonces, por eso volvemos a que es un sinsentido en que todo está público, pero yo, en teoría yo solo puedo, o sea, es como igual el ejemplo de las manzanas. Yo pongo 5 manzanas y yo digo, y yo pensaría que las puedo coger todas, pero aquí dice, solo puedes coger las primeras 2 gratis. Sí, las otras 4 están ahí, usted las puede ver, pero no las puede tocar, no las puede utilizar. Bueno, pero yo ya estoy viendo que son manzanas rojas y que están ahí, y ya tienen esa forma. Sí, pero no las puede ver, no las puede tocar salvo que yo le dé autorización. Entonces, esa tentación de agarrarlas y todo el mundo las agarra, todo el mundo las recoge y las utiliza a su gusto. Entonces, ese es el tema. Yo no puedo decir, ¿de dónde obtuve la información de la dirección de mi casa? Ah, del registro civil. Ah, sí, pero no. O sea, usted no podía haber utilizado esa base de datos para eso, porque yo no le di permiso de que cogiera mi dirección de la base de datos del registro civil. Básicamente, esa es la teoría, así funcionaría. Ok. Bueno, creo que con esto abarcamos la mayoría de las consultas que nos estuvieron haciendo. Como dijo don Sebastián, bueno, agradecerles todavía que se mantengan conectados. Sé que el tema es muy interesante. Como dijo don Sebastián, nosotros vamos a compartirles a ustedes la presentación, igual la grabación de la charla por si quieren repasar algún otro tema adicional. No sé, Sebastián, si quieres cerrar con algo más. Conclusión. Pues agradecerles como siempre, invitarlos a leer la presentación, con todo gusto pueden contactarnos, a hablar con nosotros, si tienen alguna duda o alguna consulta específica a nivel empresa. Nosotros tenemos una práctica bastante activa en el tema de protección de datos, entonces sí, podemos con todo gusto ayudarles en lo que sea de nuestro alcance. Como les digo, el tema a veces piensan que sale de presupuesto y todo, pero siempre hay que tomar iniciativa, siempre hay que ir a la vanguardia de las otras empresas. A veces uno dice, no, es que nadie lo está haciendo, pero bueno, a veces hay que tomar la iniciativa y decir, ah, nadie estaba haciendo e-commerce, o antes no me importaba tanto porque yo no estaba haciendo e-commerce, los datos no me importaban tanto, los correos no eran tan útiles, las direcciones no eran tan útiles, todos los gustos y esto. Ahora, como les digo, el modelo de negocios de todos va cambiando, va evolucionando.
y todos vamos a llegar ahí. O sea, si bien la aplicación de la legislación ahorita no es como quisiéramos, hacia eso vamos, hacia eso nos dirigimos. Entonces, hay que empezar a tomar conciencia, hay que empezar a liderar en nuestras áreas de empresa en esos puntos que también son importantes en el cumplimiento de la legislación. Y sin más, agradecerle a Tatiana, como siempre, el espacio y a todos los que se conectaron por el interés en el tema. Igual a usted, Sebastián, muchísimas gracias. Colps Estudio Legal, que es empresa afiliada de la Cámara de Industrias, por el aporte, por ayudarnos, digamos, en esta gestión de temas que a veces, obviamente, nosotros no somos especialistas y por eso los contactamos a ustedes para que nos ayuden a aclarar estas dudas. Gracias a todos los que se conectaron y, como siempre les digo, mantenerse siempre revisando nuestras redes sociales para que puedan ver cuáles son las próximas charlas programadas que tenemos igual de esta forma virtual. Muchísimas gracias, provecho para todos y que tengan una bonita semana. Hasta luego.